un interesante tema acerca de política monetaria en Colombia. Mi nombre es Miller Martínez Montaño y junto a nosotros Camilo Andrés Olarte. Somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, hacemos parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y pues somos estudiantes de Contaduría Pública. El día de hoy, pues para una clase de finanzas internacionales, queremos compartirles a ustedes acerca de la política monetaria en Colombia y lo que estamos viendo globalmente acerca de este tema. Bueno, primero que todo vamos a hablar de qué es la política monetaria. Esto comprende un conjunto de medidas, las cuales estas medidas buscan un equilibrio por medio del Banco Central para cumplir unos objetivos específicos. Estos objetivos es mantener una inflación baja y estable con el fin de que el poder adquisitivo del dinero contribuya a mantener el crecimiento de la economía. También busca crear una oferta monetaria adecuada para este crecimiento y pues esta oferta monetaria básicamente hace referencia a la cantidad de dinero en billetes que circula en el país, que está disponible para la adquisición de productos o servicios. Camilo, bueno, cuéntanos un poco del precio al consumidor. Bueno, el índice de precios al consumidor o el IPC es una medida en el cambio o en la variación del precio de bienes y servicios representativos del consumo de hogares del país, conocido como la canasta. El índice de precios al consumidor o el IPC sirve fundamentalmente para medir los cambios de precios de los bienes y servicios que se conformen en la canasta y con esto los periodos de la inflación, también para comparar la economía colombiana con la de otros países y entender la evolución de la situación económica del país y poder proyectarla. Ok, bueno, digamos que la oferta monetaria actualmente podemos observar que en esta gráfica, en el índice de precios al consumidor, ha tenido un gran y elevado margen, ya que, como sabemos actualmente, en el mundo se está viviendo una guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual ha afectado básicamente a todo el mundo. Y pues el bolsillo de las personas es el que más se ve afectado. Digamos que esta adquisición del consumidor final, ¿sí?, es lo que está generando esa alza en los precios, ya sea en la canasta familiar, etcétera. Entonces, con el fin de fijar unos objetivos, la política monetaria junto al Banco de la República crean, digamos que el Banco de la República es quien crea la política monetaria, ¿sí?, en cabeza de la administración. Esta política monetaria busca generar como una balanza, ¿sí?, una estabilidad entre la economía y esos objetivos que se han trazado, con el fin de incrementar la inflación o provocar una deflación para que el crecimiento económico se mantenga. Y pues ahí vemos que la inflación anual del índice de precios al consumidor a la fecha de septiembre del 2022 es el 11,44%. Ok, y bueno, digamos que para este año la tasa fue fijada del 3% de un anual. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí va a haber una inflación. Como podemos ver también en esta gráfica, el Banco de la República aumenta el 1% de la tasa de interés para el último semestre. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, básicamente nunca se había visto esta intervención por parte del banco tan alta, y esto es porque, eh, pues como se ha venido generando tantos conflictos a nivel global, pues la inflación históricamente se ha visto afectada también en nuestro país. Estos objetivos de política monetaria tienen que mantener una tasa de inflación del 3%, baja y estable, para alcanzar el máximo nivel de sostenimiento del producto y del empleo. De esta forma, la política monetaria cumple el mandato de constitución
que es velar por mantener el poder adquisitivo del dinero, del peso, ¿sí? Que es la medida monetaria en nuestro país, y contribuye a mejorar el bienestar de la población. Estas regulaciones o estas medidas que toma el Banco Central tienen dentro de la política monetaria las siguientes circunstancias. El banco aumenta la tasa de intervención, también aumenta las tasas de interés del mercado, disminuye la demanda y el crecimiento y se reducen los precios y costos, también disminuye la inflación. Camilo, cuéntanos un poquito de pronto de la inflación, qué es. Bueno, según la inflación, es un estudio realizado que realizó Kantar en un 80% de categorías de gran consumo que han aumentado el precio por debajo del nivel de inflación. Por otro lado, en comparación con 2021, la población se ha polarizado y ha incrementado el número de hogares vulnerables hasta llegar al 40%. Bueno, con el objetivo de alcanzar la meta de inflación, el Banco de la República fija la tasa de interés de referencia, también como conocida como tasa de interés de política monetaria o intervención. El banco ajusta la oferta de dinero para garantizar que el indicador bancario de referencia a día esté de la tasa de interés de política monetaria. Los cambios en la tasa de referencia afectan la inflación y crecimiento de corto plazo a través de distintos mecanismos de transmisión. La flexibilidad del tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo tiene dos objetivos. El primero es el que permite que el Banco de la República tenga una política monetaria independiente que tenga en cuenta la situación de la economía colombiana y que se le posibilite cumplir con las funciones constitucionales. Y por segunda, tenemos que la tasa de cambio flexible suavice el efecto que hay en estos choques externos como variaciones en el precio internacional del petróleo que estos podrían tener sobre la economía. Ok. Bueno, dentro de la política monetaria observamos que hay unos tipos de política monetaria y vamos a identificar en cuál nos encontramos actualmente en Colombia. Dentro de estos tipos hay dos que se diferencian, que es la monetaria restrictiva, la política monetaria restrictiva y la política monetaria expansiva. Dentro de la política monetaria restrictiva podríamos decir que encontramos también la política monetaria convencional, que es esa política que pues traíamos tradicionalmente, y la otra es la política monetaria no convencional, que busca salirse de esos esquemas generalmente utilizados por el gobierno para de pronto cambiar totalmente las reglas y observar cómo se ve reflejado en la economía mundial o en la economía del país. Eh, ¿Qué es política monetaria, Camilo? La expansiva. Bueno, la política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad del dinero en el país para estimular la inversión y para ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Y este uso puede que se provoque un poco de inflación, o sea, se puede provocar la inflación. Listo. Y por el otro lado sería la restrictiva, que está pues por todo lo contrario, como su nombre lo indica, aplica políticas restrictivas que corren riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. Pero ¿qué busca esas políticas restrictivas? Es reducir también la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Entonces, pues no necesariamente son malas. ¿Qué buscan estos mecanismos de política monetaria? Existen varios mecanismos, ¿sí? Pero básicamente es llevar a cabo ese tipo de políticas expansivas o restrictivas, como variar la coeficiente de la caja, modificar las facilidades de permanentes o realizar operaciones en el mercado abierto, por ejemplo, comprar oro o introducir dinero en el mercado para que haya más flujo de dinero y generar eh, más estímulo por parte de los compradores. Y pues como lo decía, dentro de la restrictiva podríamos encontrar la convencional,
que es aquella que utiliza mecanismos tradicionales. Y pues cuando hablamos de esos mecanismos tradicionales es los tipos de interés oficiales y la previsión de liquidez. Así que básicamente antiguamente pues siempre se buscaba tener una liquidez, pero no necesariamente refleja el crecimiento económico. Eh, y nos podrías comentar de la no convencional, Camilo. Bueno, la política monetaria no convencional, esta quiere decir que es cuando la política monetaria convencional no funciona, se utilizan unas herramientas no convencionales, es decir, no son tradicionales y el objetivo es inyectar o drenar la liquidez de la economía mediante mecanismos más agresivos. Correcto. Bueno, ¿quién se encarga de la política monetaria en Colombia? La política monetaria eh, es un proceso en el cual se encarga la autoridad monetaria de cada país, que por lo general corresponde a los llamados bancos centrales, que en algunos países tienen independencia frente a su gobierno. Entonces, como sabemos, en nuestro país el Banco Central es el Banco de la República, ubicado en Bogotá. Aquí vemos una imagen de, pues, de los establecimientos. ¿Cuál es la función de este Banco Central? Pues ellos son la máxima autoridad monetaria en el país. Ellos básicamente le prestan a otros bancos a una tasa de interés mucho más baja para que ellos asimismo puedan prestarle al consumidor final. Y con esto crear un balance entre la oferta y la demanda. ¿Quién maneja la política monetaria en Colombia, Camilo? Bueno, la política monetaria en Colombia corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República. En Colombia es el Banco de la República la autoridad monetaria que se encarga de direccionar la política monetaria y cómo la implemente. Este, este se encarga de por mandato constitucional, debe mantener el índice de la inflación de niveles aceptables, por ejemplo, con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. Bueno, ¿cómo afecta la política monetaria económica a un país? Básicamente la política monetaria puede afectar de diferentes maneras, tanto si la gente prefiere invertir como ahorrar en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Si hay tasas de interés muy altas en este país y están generando muy buenas utilidades, pues la gente del extranjero va a querer poner su dinero a producir aquí en este país. Pero no necesariamente esa inversión genera crecimiento en el país. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es, bueno, traen su dinero, ya que las tasas de interés están altas, lo ponen a rendir, ¿sí? A generar utilidades en los bancos. Cuando ya ese dinero le generó utilidades, se lo llevan del país, pero nunca producieron ni hicieron nada, ¿sí? Y pues por todo lo contrario, si la tasa de interés está muy baja, pues la gente no trae su dinero aquí porque no le va a generar esa misma rentabilidad y prefieren llevarlo, no sé, a otro país o a otro continente donde sí puedan generar esas utilidades, pero de todas formas prefieren ahorrarse ese dinero que invertirlo en este país. De una forma o de otra, digamos que afecta a la economía ya que no se está generando una producción real con ese dinero, ¿sí? Porque pues básicamente el crecimiento económico viene siendo para los bancos, pero hay un mayor desempleo ya que no se está generando producción en el país. Entonces podríamos decir que una de las ventajas de, pues, de la política monetaria es controlar, ¿sí? Controlar que haya una inflación mucho más alta si no se tienen unas medidas monetarias desde un principio. Eh, Dentro de las desventajas podríamos decir la que acabo de mencionar, que de pronto la gente cuando ve tasas de interés muy altas, pues buscan invertir en el país, pero no necesariamente están generando una producción. Y por otro lado, pues si la gente se ahorra ese dinero, pues no hay flujo de dinero, entonces no estamos recibiendo tampoco dinero y no podemos generar más empleo. Bueno, Camilo, ¿nos podrías hablar de pronto de esta gráfica del índice de precios al consumidor?
Bueno, antes de que todo, pues hay una desventaja para añadir que sería, por ejemplo, como vemos lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que es que, por ejemplo, sigue generando pues choques alcistas sobre los precios de los alimentos, los cuales se sumaron a las presiones por cuenta de la evolución a la pandemia. Ahora para... Bueno, digamos que ya que lo mencionaste, pues sí, básicamente hoy en día los países europeos, lo mencionó el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, básicamente ellos dependen demasiado de los hidrocarburos y del gas que les enviaba Ucrania. Como sabemos, Ucrania era una potencia mundial a nivel de estos recursos y también Rusia. Entonces, pues cuando dentro de la política monetaria no se tienen en cuenta estos factores, pues ya vemos cómo se puede llegar a ver tan afectado un país. Entonces, pues es importante también dentro de la política monetaria fijar esas medidas no convencionales para estos casos de pronto extremos donde pues no sabemos qué tanto nos puede llegar a afectar. Posiblemente Colombia no se vea tan afectado por estos temas, ya que uno de los recursos más grandes gracias a nuestro país, a tanta naturaleza, es el agua. Y pues el agua nos genera también esa energía tan necesaria y no dependemos solamente de los hidrocarburos o del petróleo, como si lo hacen muchas economías europeas. Bueno, continuando con el índice de precios al consumidor, como vemos en la tabla, para el año 2020 al 2022 hubo una gran alza debido a que pues la inflación a nivel global es una realidad, ¿sí? No es solo en Colombia, sino a nivel mundial se está viendo una inflación y pues afecta a todos los países. Eh, bueno, Camilo, ¿nos podrías de pronto explicar un poquito más? ¿O tienes alguna cosa que decir de respecto a esta tabla? Por ejemplo, pues ahí finalizando junio vemos que es donde supera los límites, o sea, supera el tope y supera, digamos, el límite que vemos en la tabla, que es la meta, que está calificado sobre un 4 y vemos que terminando junio, o sea, esos valores, o sea, superan ese índice del precios al consumidor y vemos que hay un tipo muy alcista, o sea, está pero elevado, en donde pues ahí vemos que la inflación que ocurre es muy alta y en donde no nos vemos pues favorable porque ya nosotros vemos que tener una inflación tan alta pues no es bueno porque atrae problemas y ya vemos de que esa alza llega casi a 10 puntos de porcentaje. Entonces es increíble ver cómo esto a raíz a través de un solo año, todos los topes o cómo supera la meta, es increíble. No sé qué pienses tú. Pues bueno, digamos que el tema de la inflación del 3%, que es la tasa fijada por el Banco Central para este año, tenemos que tener en cuenta que ese 3% es con respecto al año anterior. El año anterior también hubo una inflación bastante alta debido a la pandemia. Entonces, pues hemos enfrentado una crisis tras otra, que se ve reflejada directamente al precio al consumidor, que es a las personas pues del común, ¿sí? Pues a la mayoría de la población es a la que le está afectando más esta inflación, ya que pues los precios están muy altos, eh, cualquier alimento, cualquier producto ya está muy elevado, ¿sí? Lo que queremos decir es que básicamente con lo que ahorita, anteriormente, de pronto hace unos años con 500.000 pesos podíamos comprar, no sé, una bicicleta. Ya hoy en día esos mismos 500.000 pesos no nos van a alcanzar para la bicicleta, si acaso podremos comprar las Correcto. ruedas. Los repuestos. Entonces, sí, claro, cada vez vemos que se está elevando más y más y como vemos en esta gráfica, posiblemente para el año siguiente va a seguir Va a ser más. aumentando la inflación.
Entonces, ¿cuál es la evolución y perspectivas en el entorno macroeconómico internacional? Camilo. Bueno, entonces aquí vemos una gráfica en donde nos dice la OCDE, el Banco Mundial y el FMI. Entonces vemos que en el anterior es súper alta. Vemos que alcanza un tope del 4,5 a la parte con el Banco Mundial, ya pues el FMI ya no es tan alta, pero digamos vemos el actual a comparación del año anterior, vemos que ha bajado, o sea, es favorable, ya que pues no es como vemos en la gráfica anterior de que era alta, superaba los topes, ya vemos favorabilidad, ya es más baja, lo cual es positivo, ya que pues no, nos ayuda a ir como a ir teniendo ese sostenimiento, no tener como esa deuda. Entonces, pues, no sé qué pienses tú. Sí, pues bueno, digamos que yo recordando las palabras del presidente Duque, ¿sí? El antiguo presidente de Colombia, él salía pues el año pasado a decir que pues obtuvimos un incremento en el PIB y que estamos, pues tenemos un crecimiento en la economía y no sé qué. Y pues relativamente no siempre el crecimiento significa de pronto un crecimiento para todos los ciudadanos. Ese crecimiento en donde se veía reflejado, básicamente se veía muy reflejado en el sector financiero, ya que los bancos durante la pandemia lo que hicieron fue prestar y prestar dinero y pues se vieron muy beneficiados respecto al tema de la pandemia. O sea, los bancos no perdieron dinero durante esa crisis. Los que sí perdieron fueron las pequeñas y medianas empresas. Entonces, aunque haya habido un crecimiento el año pasado, no necesariamente reflejó un desarrollo pues, para las personas del país. Entonces, pues yo diría que, aunque aquí vemos que las proyecciones de crecimiento económico han disminuido, pues sí, se ve afectada por la guerra y por todo el tema global que se está viviendo actualmente entre Ucrania y Rusia y entre también los conflictos que se han generado entre China y Estados Unidos, la cadena de abastecimientos. Entonces, sí o sí se tenía que, pues, que las proyecciones se iban a disminuir en tanto al crecimiento económico y pues, como les digo, no siempre refleja una realidad absoluta del país. Entonces, dentro de la variación de precios internacionales, pues también vemos una variación bastante grande eh, respecto a los años anteriores, ¿sí? Del 2021 al 2022. Básicamente hay una variación exponencial, ya que pues para diciembre la variación de precios al consumidor era entre el 4 al 6,5 al 7% de porcentaje, pero ya para el 2022 llegamos a alcanzar hasta el 10% en países como Estados Unidos, Reino Unido, lo cual es pues bastante grande esa variación de precios. ¿Qué tienes que decir Sí, respecto a pues esto? sí, porque digamos, pues vemos que Estados Unidos o Reino Unido son potencia, pues uno dice, listo, es acorde a la inflación de esos países, pero pues uno lo admira y, o sea, es muy parecido a la inflación de Reino Unido y Estados Unidos a la de Colombia, y siendo Colombia un país tan pequeño a comparación de estos dos países. Correcto. Ya pues Sí, claro, en entonces, encuentro a Canadá pues ya digamos en algo más estable, pero pues no supera sus límites. Y pues Suiza siendo un país en donde allá encontramos que, por ejemplo, el país es uno de los países con que o sea, como que la gente trabaja y más gana, como por decir un salario mínimo allá es como 10 veces el de Colombia, tan baja esa inflación y lo mismo en Japón, siendo un país tan súper desarrollado, ¿no? sí, claro. Pero bueno, observamos que en todos hubo una gran variación. Sí, también sus precios subieron bastante, pero pues como dice Camilo, de pronto esa alza no sea tan representativa como sí lo sería para un país como Colombia, donde
100, 200 pesos en, no sé, en el transporte, ya pueden afectar la economía de una persona, ya que al mes se va a reflejar bastante esa pequeña suma o esa pequeña variación de dinero. Bueno, ¿cuáles son los ajustes que se hicieron a la política monetaria en respuesta a la presión inflacionaria? Entonces, como les decimos, en muchos países actualmente se ve reflejado el tema de los combustibles fósiles, de los hidrocarburos, no tanto. Ya digamos que en nuestro país tenemos unos recursos bastante grandes en el tema de hidrocarburos, de energías renovables. Pues básicamente gran parte de la electricidad en nuestro país es gracias a las fuentes hidroeléctricas, ya que contamos con gran cantidad de agua, pero en otros países como en Europa no cuentan con tanta biodiversidad y ellos, eh, ¿qué hacen? Entonces, pues están muy afectados por el tema del gas natural en Europa, como podemos ver aquí en la gráfica. Eh, esa variación, ¿sí? Frente al 2019 al 2022 se disparó totalmente, pasó de hasta un 628% el gas natural, ya que pues por la guerra Ucrania-Rusia se están viendo muy afectados todos estos países. ¿Tienes algo de pronto que decir respecto a esta gráfica, Camilo? No, pues ahí, o sea, sí se me hace aterrador el gas natural en Europa como subió, es impresionante, ¿no? O sea, yo viendo la gráfica, yo digo, todo lo que ha pasado en 2 años, ¿no? Todo lo que Sí, se o incrementa. sea, pues es que pues Ucrania y Rusia son potencia mundial en este tema del gas natural y ellos abastecían básicamente a toda Europa. Tal vez por Claro, eso Ucrania y Rusia pues tienen como este conflicto, ¿sí? No sabemos de pronto todo lo que rodea detrás de esta guerra. A nosotros nos dicen que, bueno, que es por territorio, que no quieren que se unan al, aquí a la Unión Europea, pero pues también vemos reflejado en estas gráficas que es mucho más grande que todo esto que nos dicen, ¿no? Y pues es bueno saber de todas estas políticas monetarias, ya que refleja varias, pues gran cantidad de lo que estamos observando respecto a las guerras y a todo lo que puede afectar una sola guerra. Porque pues también sabemos que Ucrania era un abastecedor grandísimo a nivel mundial de fertilizantes. Y acá también vemos en la gráfica que los fertilizantes se han aumentado un 170%. O sea, todo está por las nubes, ¿sí? Por encima del pues, 100%. Bueno, y por último, ¿qué ha pasado con la inversión en Colombia? Pues básicamente pues se está recuperando, ¿sí? A un ritmo lento, un poco desacelerado. Pues recordemos que en este país siempre ha estado manchado por el tema de la corrupción, del narcotráfico y estas políticas monetarias no siempre han buscado de pronto corregir esos errores que han traído los gobiernos anteriores respecto a de pronto a crear nuevas reformas tributarias que favorezcan más a la gente del común, sino que siempre es como más al empresario y pues lastimosamente que estaba generando una destrucción en la economía de las personas del común, ¿sí? Pues para construir como nuevas políticas monetarias también es necesario tener en cuenta eh, pues que la inversión en nuestro país también debe ser en temas del campo, del agro, de pronto de la minería, porque pues nos hablan mucho del narcotráfico, pero no en los gobiernos anteriores nunca nos han dicho, por ejemplo, el oro también, el 80% del oro que sale de este país es ilegal, entonces pues deja mucho que decir respecto a cómo se está llevando esa inversión en el país.
Digamos, bueno, en la inversión ahorita en el país, en un portafolio se registra un saldo positivo de 2.682 millones de dólares al cierre de octubre del año pasado. Este incrementó un 144% a los 10 primeros meses del 2021, cuando la cifra de inversión era de 1.096 millones de dólares. Lo que vemos es que sí, o sea, sí es positivo, ya que ha subido como 1.600 millones de dólares. Y según Julio Romero de Corfi Colombia, dijo que el buen desempeño de los extranjeros en papeles de deuda pública y han sido los principales compradores con más de 22 billones, aunque en octubre y noviembre algunos han realizado ventas. Todo esto es un contexto de todas las altas tasas de interés. Y bueno, por último, ya para concluir, pues vamos a ver esta tabla donde pues vamos a observar qué ha pasado con las exportaciones en Colombia. Entonces podemos observar que lastimosamente las exportaciones han disminuido básicamente en todas las áreas. Eh, por ejemplo, en los bienes, observamos que pasamos de, no sé, un 40% en los bienes semidurables a un 32%, en vivienda también de un 22,6% a un -2%. Entonces, básicamente estas exportaciones se están viendo afectadas a nivel internacional, puede ser por políticas monetarias. Por ejemplo, si hubiera una política monetaria donde, no sé, el campesinado eh, tenga reducciones en sus exportaciones, pues podrían aumentarse las exportaciones. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos referíamos de pronto con el tema de crear nuevas políticas monetarias que apoyen más a la gente del común y no de pronto a los grandes empresarios, ya que ellos se están quedando con la mayor parte de la tajada, como si lo podemos ver reflejado en las importaciones, que las importaciones, que es lo que traemos del exterior, eso sí se aumentó, pasó de un 28,7% a un 38,6%. Entonces, pues estamos exportando menos e importando más. Y pues no necesariamente debe ser así, ya que pues este país cuenta con muchísimos recursos, cuenta con gran cantidad de mano de obra y pues todo lo que se puede potenciar en este país es mucho para estar de pronto importando, 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 cuando lo que deberíamos hacer es más exportar. Sí, literalmente yo digo que, o sea, Colombia debería ser un país potencia, ya que no lo es por mal manejo de sus dirigentes. Colombia tiene mucho potencial en cualquier tipo de fauna, recursos. eh, Acá el suelo de Colombia se da para sembrar lo que sea. El terreno es apto para cualquier tipo de situación. Ya no somos un país potencia, es como digo, porque los dirigentes, los dueños del país, le dan un mal manejo a nuestro país y no sé qué más puedas decir, Miguel. Bueno, pues no, básicamente pues eso sería todo. Pues de pronto decirle a la gente que nos esté observando que pues se interese más en estos temas ya que nos afectan a todos y pues también pues nos sirven para de pronto prepararnos para lo que se viene para el año siguiente. Entonces pues como le decimos, seguramente va a haber una mayor inflación, entonces pues hay que prepararnos y estar siempre de pronto de la mano de, no siempre de la política, porque hay gente que de pronto no le gusta, pero sí estos temas que nos afectan a todos y pues conocerlos. Pues sin más que decir, muchas gracias y nos vemos de pronto en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno.